Buenos días, iglesia, bienvenidos, un placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Después de tanto tiempo, bueno, el domingo pasado los vi, ¿verdad? Pero ahora, gracias al Señor por permitirme estar aquí de nuevo. Bienvenido, si estás conectado con nosotros, bienvenido. Tenemos algunas actividades que queremos recordarles. Si es la primera vez que estás con nosotros, hoy tenemos un evento que llamamos Punto de Partida, que queremos que sea más que un evento. Es un tiempo de compartir, de conocernos, un tiempo cuando tú puedes venir y la iglesia puede conocerte. Estará mi esposa, este servidor y algunos hermanos más de la iglesia. Si es la primera vez que estás con nosotros o has estado en el último mes, se llama Punto de Partida. Al terminar el servicio, saliendo a la mano derecha, vamos a tener un tiempo especial con cada uno de ustedes. También tenemos nuestra escuela bíblica de vacaciones en el mes de junio. Tienen ahí el anuncio, ¿verdad? El 17 de junio de 9 a 12 tenemos un almuerzo familiar gratis de 12 a 1 y durante esos días tendremos nuestra escuela bíblica de vacaciones. Asegúrate de entrar en nuestra página para que puedas ver los anuncios, las actividades, los programas que tenemos, ¿verdad? Cada miércoles tenemos un estudio bíblico a partir de las 6:30, los domingos a las 10 tenemos clases y estamos pendientes así de conocer, de saber todo lo que la iglesia hace para nuestro crecimiento espiritual. Estemos pendientes los unos de los otros. Nos ponemos de pie, por favor, por un momento. Y mira a tu alrededor, si ves a alguien a quien no conoces, acércate, salúdalo, dale un abrazo, dile bienvenido. Pídele permiso primero antes de darle un abrazo y dile un placer estar aquí en esta mañana. Amén, muy buenos días Community of Hope Español, es un privilegio y un placer poder estar con ustedes en esta mañana. Mi nombre es Keren, soy parte del grupo de adoración y estamos súper contentos de poder elevar canción y alabanza al Señor con ustedes. ¿Lo hacemos? ¿Sí? Amén. Su amor es fuerte y
Seguimos alabando y adorando al Dios Todopoderoso. Que no hay nada imposible para nuestro Dios. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, vengo a ti sin miedo y sin reservas. En cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Amén. Qué bueno es alabar al Señor y bendecir su nombre. Un Dios de oportunidades, un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios que cambia nuestro lamento en danza. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Quiero compartirles algo, iglesia. Yo he visto, he oído, he sentido como el Señor me ha hablado en estas últimas semanas. Y a lo mejor usted se pregunta, ¿y cómo es que el Señor te habla? El Señor habla de muchas maneras. Te voy a dar mis ejemplos. El Señor me ha hablado
por medio de un mensaje de texto de una amiga que una mañana me texteó: Keren, estoy orando por ti. El Señor tiene todo bajo su control. Y me incluyó una cancioncita. Dice: todo va a estar bien, everything's gonna be alright. Y esa canción y ese mensaje me ministraron y era como el Señor hablando directamente a mi vida. En otro momento el Señor me habló a través de otra hermana que en un momento difícil ella dejó todo lo que estaba haciendo y oró por mí. Y me dijo: el Señor tiene cosas grandes para ti. En otro momento, en mi momento de oración y conversación, intimidad con el Señor, esos momentos de devocional con Él por las mañanas, el Señor me llevó a este pasaje que está en Isaías 41, verso 9, que dice: te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije: tú eres mi siervo, yo te escogí y no te rechacé. Y ese versículo llegó en el momento donde hasta yo me estaba dudando del plan de Dios para mi vida, dudando hasta del ministerio. Yo: Señor, ¿tú quieres que yo esté aquí? Y yo leo ese versículo. El Señor habla. Y el Señor, por medio de su palabra, nos dice que somos de Él. Nos dice que somos sus hijos, que somos escogidos, que no somos rechazados, que Él está con nosotros y pelea por nosotros, no está en contra de nosotros. El Señor nos ha dicho que somos suyos, que somos santos. Él dio todo por cada uno de nosotros. Ahora está en nosotros el decir: me levanto y digo con certeza: yo soy quien dices que yo soy, ¿verdad? Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, Señor, a mi lado. Oh, yo soy quien dices que soy. Así que en este momento cantemos esa alabanza. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió
escogido, te ha perdonado, te ha salvado, te ha limpiado, te ha puesto nombre nuevo, porque Él es el gran yo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si lo crees, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sirve para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Amén, amén. Qué bueno es saber que somos hijos de Dios. Qué bueno es saber que Él dio todo por ti. Él dio todo. Él no aguantó nada, sino que lo envió todo. Porque así de mucho Él nos ama. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Oh Padre Santo, porque has sido tan y tan bueno con nosotros. Porque aún siendo pecadores, tú enviaste a tu Hijo por morir por nosotros, para que nuestra relación, Señor, se restaurara, para que nosotros pudiéramos tener acceso a ti, mi Padre amado. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Oh Dios, por tu gracia, como se desborda sobre nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Y este es otro tiempo de adoración, parte del tiempo de adoración a nuestro Señor, es el tiempo de las ofrendas. Y hay algo que me llama la atención del Viejo Testamento. Cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel, es interesante que el Señor le da una serie de diferentes tipos de sacrificios para que pudiésemos tener perdón y diferentes, vamos a decir, acercamientos a nuestro Padre. Y algo tan clave que me encanta que dice en el libro de Éxodo, que el Señor le daba estos sacrificios no necesariamente para que se santificaran ellos, aunque eso era parte, sino que continuamente Él les decía: porque yo soy quien los santifico. Y tenemos un Dios tan y tan y tan amoroso que nos dice: yo soy el que suplo, yo te santifico. ¿Y cómo pagarle al Señor todo ese amor, toda esa gracia? Tanto así que luego el Señor decide el dar a su único Hijo, Jesús, por todos nuestros pecados, y más aún acceso directo a Él. ¿Cómo pagar tan grande amor? En esta mañana nosotros solamente podemos darle al corazón, un corazón contrito y humillado al Señor, y le damos todo a Él.
no porque podamos darle, no tenemos nada que darle. En todo caso, lo único que podemos nosotros aportar es nuestro pecado. Mas sin embargo, así el Señor nos ama y lo da todo por nosotros. Nosotros, en respuesta a su grande amor, le damos a Él. Así que siéntase en la libertad en esta mañana mientras los ujieres pasan. Si usted es parte de Community of Hope, usted puede dar de lo que el Señor le ha dado. Si usted aún es parte de Community of Hope y quiere ser parte, no se sienta obligado, pero si sí siente en su corazón dar, lo puede hacer. Y hay diferentes maneras de dar y lo tenemos ahí. Puede escanear el código y usted puede ser parte de esa gran bendición. Nosotros bendecimos a otro con lo que nosotros colectamos, porque eso es lo que hacemos aquí en Community of Hope. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos das, quien nos provees. Tú eres quien nos santificas a través de tu Hijo Jesús. Y nosotros en esta hora, en respuesta a ese amor que nos has dado, a tu gracia hermosa, Señor, nosotros damos, Señor, y te pedimos en esta hora que bendigas al dador, Señor, y que bendigas estas ofrendas que se usen para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No sé si hoy estás en el monte arriba o si estás en el valle abajo, pero Él es el mismo Dios. Así que hoy estemos seguros de que Dios está con nosotros y de que somos lo que Él dice que somos. Bienvenidos una vez más. Si es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a punto de partida al final del servicio, a tu mano derecha cuando salgas. Alguien te va a indicar. Y tenemos bautismos en la playa. Algunos de ustedes me han dicho, pastor, yo quiero bautizarme en la playa. Bueno, algunos ya se bautizaron aquí, está bien, porque debemos hacerlo cuando Dios nos dice. Pero es un tiempo bien especial y eso va a ser en junio, ¿verdad? El 1 de junio a las 5 de la tarde en Du Bois Park. Así que otra vez, vean la información en la página. Pero si está pensando, sin el pero, si está pensando bautizarse, ¿verdad? Es importante que lo tome en cuenta. Y ese va a ser un tiempo bien chévere. Así que les animamos a todos. Si no nos hemos bautizado aún, después de conocer al Señor, ese es el próximo paso. Tuve el privilegio ahora en mi viaje a Venezuela de bautizar al esposo de una sobrina y a sus 2 hijos, de 12 y de 9 años. Y fue un tiempo bien lindo, ¿verdad? Ese fue mi tiempo en la playa después del trabajo misionero, el trabajo misionero en la casa. Y fue un tiempo especial. Así que les animo a tomar eso en cuenta. Todos sabemos de la situación que está crítica allá en Israel, en Irán, en la franja de Gaza. Vamos a orar en esta mañana por eso, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cuando haya paz en Jerusalén, habrá paz en el mundo. ¿Por qué? Porque el Rey de paz, que es Jesús, va a estar reinando. Porque el Señor viene. El Señor viene. Hasta ahora no ha dejado de cumplir ninguna de sus promesas. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta mañana por la situación política que siempre está allí. Saben que Israel siempre está en las páginas de la Biblia, ¿verdad? O en las páginas, perdón, de los periódicos, de la prensa, de las redes sociales. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con Israel y con el mundo a través de Israel. Así que yo les voy a animar a orar conmigo. Y cuando ustedes escuchen que yo diga, Señor, ten piedad, ustedes van a decir, Señor, escucha nuestra oración. ¿Podemos hacer eso? Y no quiero que sea algo mecánico, no quiero que sea una letanía, un rezo,
pero quiero que nosotros entendamos, les animo a que nosotros estemos pendientes de eso, porque Dios se está moviendo y Dios está obrando. Y es importante orar por estas personas. Así que cuando yo diga, Señor, ten piedad, ustedes dicen, Señor, escucha nuestra oración. ¿Podemos practicarlo? Señor, ten piedad. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, casi tarde, nosotros oramos por el pueblo de Israel, de Irán y de Gaza, de acuerdo a lo que tu palabra enseña. Oramos, Señor, por aquellos que viven en un terror constante, por los afligidos, por los desplazados, por las familias inocentes que se encuentran atrapadas en esta situación. Señor, ten piedad. También, Señor, oramos por los políticos, por los diplomáticos, Señor, que ellos tengan no la sabiduría de ellos, que no nos ha llevado a buenos lugares, sino la sabiduría de lo alto, la sabiduría tuya. Frustra, Señor, los planes de aquellos que aman la guerra, que aman los conflictos, aquellos oportunistas, para que finalmente se establezca la paz en Jerusalén. Señor, ten piedad. Señor, oramos por los médicos, oramos por los hospitales, oramos por todas las personas que trabajan, los trabajadores de organizaciones humanitarias, Señor, que ellos sepan lo que deben hacer y que ellos intentan llevar a los recursos, Señor, en esta situación tan crítica. Señor, que esos recursos vayan a donde realmente se necesiten. Señor, ten piedad. Finalmente, Señor, oramos por tu pueblo. La iglesia en Irán está creciendo increíblemente, la iglesia de Jesucristo. Señor, pero los ataques son frontales. Yo te pido que donde ellos estén, tú los guardes y los sigas usando, Señor, para que ellos sigan llevando el mensaje de salvación, para que ellos sigan compartiendo el mensaje del Rey de paz, que es Jesucristo. Que como dijo el profeta, Señor, y el Señor lo hizo personal allá en su primer mensaje, Señor, cuando Él dijo: yo he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los heridos, a los cautivos, a traer liberación a los prisioneros, a pregonar el año del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los que están de duelo y confortar a los dolientes. Señor, pedimos esa oración del profeta que fue tu oración. Señor, ten piedad. Padre, oramos por toda esta situación y clamamos por la paz de Jerusalén, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu paz. Bendice a estos pueblos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y estemos siempre pendientes, hermanos. Como iglesia no podemos estar apartados, desalineados de lo que está pasando en nuestro mundo, ¿verdad? Y un pequeño repaso de la serie que comenzamos la semana pasada. Gracias a Mitch, porque durante este tiempo él estuvo trayendo la palabra, y no solo trayendo la palabra, sino pendiente de las necesidades de la iglesia, mientras yo estuve un mes allá en mi viaje médico misionero. Allá lo llamamos jornada médica evangelística, ¿verdad? Fue un tiempo muy especial. El miércoles di un pequeño resumen de lo que fue ese viaje. Estaremos preparando un video y lo podrán ver. Pero Dios nos bendijo inmensamente en Venezuela. Cuando vamos con la intención de predicar su palabra, Dios siempre trabaja. Y Mitch el domingo pasado dijo: bueno, le entrego el púlpito al pastor. Gracias, Mitch. Gracias por ese tiempo. Yo estaba escuchando. Gracias. Yo estaba escuchando cuando tenía internet. A veces había internet, no había luz, entonces no había internet. Entonces era una combinación muy mala en Venezuela, ¿verdad? Sigamos orando por ese país. Comenzamos esta serie restaurado y vimos allí el video, ¿no? Cómo las cosas podemos restaurarlas, y es algo muy hermoso cuando restauramos cosas. Y el asunto es que Dios está restaurando todo. Por medio de Jesucristo Dios está restaurando. La palabra dice que aún la tierra gime. Dios está restaurándolo todo, en gran escala y a nivel individual. Y eso fue lo que comenzamos a estudiar el domingo pasado. Y si hacemos un recorrido por las Escrituras, ¿verdad?
veremos que, como decía Karen, yo no puedo cantar tan bonito como ella, ¿verdad? Pero decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Al final de la palabra, si estudiamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en los capítulos 21 y 22, los últimos 2 capítulos de la Biblia, se nos dice que todo va a estar bien. Aquí no va a estar bien todo hasta que el Señor no venga. Tenemos promesa de que el Señor está con nosotros y nos va a ayudar, pero en ocasiones las cosas no van a estar tan bien. Al final todo va a estar bien. Amén. Dile a alguien, al final todo va a estar bien, porque Dios está restaurándolo todo. Así que estamos analizando algunas cosas de cómo Dios restaura las vidas de las personas. María Magdalena, ¿verdad? Cuando hablamos de María, pensamos en la película esta de la boda griega. ¿Cómo se llama la película esta? Que Nick, el primo se llama Nick y todos eran Nick. ¿Ah? Esa misma, gracias. Entonces, María Magdalena, cuando hablamos de María en la Biblia, no sabemos qué María, pero ahí bien claro, Mitch nos enseñó, vimos en la palabra que esta María Magdalena fue restaurada de los lugares más oscuros donde ella estaba y de su dolor más profundo. Ella fue restaurada a una nueva vida en Jesús. Jesús pudo hacer eso en su vida. Y algo muy importante que se señaló, y vamos a seguir insistiendo en eso, es el antes del antes. Pues cuando vemos una casa que está toda destruida y ponemos antes y después, también debemos pensar en el antes del antes, porque esa casa cuando fue construida una vez era una casa bella, ¿verdad que sí? Y cuando estoy por la calle y veo personas, veo mujeres prostituidas, veo hombres destruidos, muchachos jóvenes en las drogas, en muchas otras cosas, en inmoralidad, fuera del plan de Dios, y que vemos esas vidas destruidas, siempre me viene a la mente cuando esa persona nació en circunstancias normales, fue deseada, fue amada. Ese niño, esa niña fue alguien a quien estaban esperando, y luego esta persona, por estar fuera del plan de Dios en su vida fue destruida o está siendo destruida. Entonces pensamos en el antes y en después, pero el antes del antes, qué importante eso, ¿verdad? Y es que, mis amados hermanos, el pecado nos aleja de quienes realmente somos. Cuando creemos que tenemos libertad y las personas dicen soy libre porque hago lo que quiero, en realidad Jesús dijo, solo la verdad nos hace libres, el pecado nos esclaviza. Y aunque creemos que tenemos libertad, esa falsa libertad nos lleva a una falsa identidad y nos lleva a hacer cosas que creemos que queremos hacer, pero que solo nos destruyen. Y es importante que nosotros entendamos que el pecado nos aleja cada vez más de quienes realmente somos, de nuestro diseño, de nuestro propósito original. Por eso Kierkegaard, él dijo, ahora con la ayuda de Dios seré yo mismo. Ahora con la ayuda de Dios seré yo mismo. Y ese es nuestro sexto valor fundamental en Community of Hope y Community of Hope Español. Decimos, en Cristo somos libres de ser nosotros mismos. Somos libres de ser nosotros mismos. Y en nuestra iglesia, ¿verdad? Siempre decimos, la gente me pregunta cuando los invito a venir al templo por alguna razón, por algún motivo, me dicen, ¿cómo tengo que ir vestido? Como tú te vistes de manera normal, ¿verdad? No te vistas como para ir a la playa, pero vístete como para ir a otro lugar. Y es importante que nosotros entendamos que la identidad de una persona, de un ser humano, cuando está en Dios, cuando entendemos lo que cantamos, yo soy quien dices que soy, cuando entendemos eso, estamos dentro del plan de Dios, dentro del diseño original, dentro del propósito de Dios. ¿Qué significa restaurar? Vimos allí el video, ¿verdad? Algo que está dañado, una pieza que está rota. Mi esposa es especialista en restaurar cosas dañadas, muy detallista, saca hasta los tornillos, ¿verdad? Estoy pensando ahora en un mueble que vendió hace poco y lo restauró con la intención de que lo tuvimos por un tiempo y después lo vendió, ¿verdad?
Yo todavía no entiendo por qué, pero lo bendigo. El caso es que, porque después de tanto trabajo, ¿verdad? El caso es que después que agarramos una pieza que está destruida, que está vieja, que está dañada, y se le cambian las piezas, se lija, se pinta otro con los colores, ¿verdad? Que ahora se usan, podemos ver esa pieza que adquiere mucho valor. Y es en un sentido lo que Dios hace en nuestras vidas. Fíjense, 2 Corintios 5:17, yo sé que ustedes conocen ese versículo, algunos lo saben de memoria, ¿verdad? Algunos lo sabemos con la traducción de Reina Valera del 60. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La traducción que usamos, un poco más contemporánea, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. No es solo restauración, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Cuántos de ustedes quieren que hablemos ahora de impuestos? Mañana es el día, ¿verdad? ¿Han visto esa foto del tío Sam? Mañana es el día, ¿ok? Si no ha hecho los impuestos, por favor, haga ¿cómo se llama? Una forma, ¿un qué? Ajá, se están confesando algunos les dio calor, ¿verdad? Tienen que hacer una extensión, ok. Pero hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante. Quienes han visto o están viendo la serie Chosen, Los Elegidos, si no la ha visto se la recomiendo hasta la última serie, ¿verdad? Y ya saben de quién estamos hablando, de Mateo, ¿verdad? Mateo era un como otras personas. Cuando Jesús se encontró con él, ya Mateo supiera quién era Jesús. Y es por eso que cuando Jesús le hace un llamado a Mateo de seguirlo, es posible que ya él hubiera escuchado, ya lo hubiera visto, ya supiera en un sentido quién era Jesús. Y así que Mateo le dice sí al llamado de Jesús de una vez. Podemos pensar en eso, ¿verdad? Es importante que veamos, leamos entre líneas sin poner palabras a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que no debemos hacer eso. Podemos ver claramente que es muy posible que Mateo ya supiera quién era Jesús. Ahora, Mateo recibe una invitación de Jesús, sígueme. Y también vemos que después Mateo sigue a Jesús porque Jesús termina en la casa de Mateo. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Jesús termina en la casa de Mateo. Así que los fariseos están mirando muy de cerca. Y ya saben el refrán que dice que pueblo pequeño, muchos chismes, ¿verdad? Muchas noticias. Entonces es posible que ya cuando Jesús está en casa de Mateo ya se hubiera corrido la voz de que Jesús estaba yendo a casa de este ladrón, de este traidor, de este recaudador de impuestos llamado Mateo. Y ya los fariseos estaban con la mente bien caliente, ¿verdad? Con la cabeza bien caliente, bien molestos por lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, vamos a pensar un poquito en Mateo. Mateo es posible que haya terminado como un cobrador de impuestos o un recaudador de impuestos, como un traidor, porque a lo mejor es posible que no hubiera tenido éxito en llegar a ser un rabino, ¿verdad? Lo que todo niño judío en un sentido quería hacer. No tenía las cualidades, no tenía las capacidades de hacerlo. Quizás terminó como un traidor por no tener otra opción, no lo sabemos. Sin embargo, vamos a repasar un poquito lo que significa ser un recaudador de impuestos. Hoy en día no entendemos lo que significa ser un recaudador de impuestos en el sentido de la manera que lo entendían en la época de Jesús. Los recaudadores de impuestos tenían completa autoridad
del gobierno romano para ese cargo. Eso significaba que ellos te podían cobrar lo que ellos querían. Y pudieran cobrar en ciertos recaudos hasta el 90% de lo que ganabas. Si viajabas, te cobraban un impuesto de viaje. Si ibas a otro pueblo. Si llevabas bienes, te cobraban un impuesto por los bienes que llevabas. Si regresabas a tu ciudad, te cobraban un impuesto de regreso. Y si traías algo del otro lugar, te cobraban impuestos por esa razón. Mientras más cobrabas, más ganabas. Más te entraba a tu bolsillo por ser un recaudador de impuestos. Por eso la gente pobre, sobre todo, veían a estos cobradores de impuestos como traidores, porque él, siendo un judío, estaba trabajando para el imperio romano. Era un buen negocio ser recaudador de impuestos, ¿verdad? Los recaudadores eran personas corruptas, muy corruptas. Si tenías algún conflicto con un recaudador de impuestos, podías terminar en la cárcel por mandato directo del gobierno romano. Ellos podían mandar a sus familiares a la cárcel. Ellos podían mandar a cualquier persona a la cárcel si decían solamente que tal o cual persona no había pagado los impuestos. Eran pescadores, ¿verdad? Tenían que pagar impuestos por los peces. Tenían que pagar impuestos por absolutamente todo. Y ellos tenían, como ustedes saben, las letritas pequeñas y los gastos de computadora. Ustedes saben que cuando compra cosas hay unas letritas pequeñas y le cargan impuestos de todo tipo. Cuando usted compra una casa, le van a poner, hace años eran $90 por los gastos de correo. Usted dice, pero si no me han mandado nada y no voy a mandar nada, no importa, eso tiene que estar allí. Te cobran impuestos por lo que sea. Y en el caso de Roma era peor, porque el gobierno romano tenía control absoluto, ¿verdad? Era algo así como la KGB, la policía rusa, ¿verdad? Y el HR Block, ¿verdad? Esta compañía de impuestos. Era una combinación, era realmente terrible. Y este cuadro nos pinta un poquito de lo importante del encuentro de Jesús con Mateo. ¿Quién era Mateo? Porque al entender lo que significa ser un recaudador de impuestos, entonces entendemos lo que Mateo recibió de parte de Jesús. Ahora, no solo se trata de Mateo y de su identidad como un traidor, como alguien que no pudo llegar quizás a hacer lo que él quería hacer. Nadie quería ser un recaudador de impuestos. Llegaban allí por circunstancias que estaban fuera de su control. Pero por supuesto, el amor al dinero después era muy importante. Pero el ser segregado, el ser apartado, el ser separado, el vivir una vida completamente, no podía ser romano. El gobierno romano nunca los iba a aceptar como romanos, aunque compraran la ciudadanía. Y ya en muchos sentidos, habían dejado de ser judíos. ¿Se dan cuenta? Era como un inmigrante sin estatus, sin pertenecer a ningún lugar. Ahora, cuando Jesús se encuentra con él, le ofrece ser restaurado. Y cuando nosotros recibimos la oferta de Jesús de ser restaurados, tenemos que considerar qué es lo que estamos dejando. ¿Estamos dispuestos a dejar lo que nos está impidiendo recuperar la identidad perdida? Porque cuando estamos caminando fuera de Dios, nuestra identidad está de alguna manera perdida, ¿verdad? Ahora, pensando en Mateo, pensemos en nosotros. En un sentido sabemos lo que pudo haber definido a Mateo. ¿Qué nos define a nosotros? ¿Quién te define? Yo soy quien dices que soy. Cuando cantamos eso y cuando entendemos eso, sabemos que Dios nos define. Pero ¿qué me define? ¿Quién nos define? La cultura. Ustedes saben que saqué unas fotos de unas niñas en Venezuela. Y una de las niñas estaba con una pose, una niña de 8, 9, 10 años, con una pose que yo digo una pose de las redes sociales, ¿verdad? Con los labios así y con la pose bien extraña. Y ¿saben de qué estoy hablando? No quiero entrar en muchos detalles, pero son poses que están en las redes sociales. Y muchas muchachas, niñas, señoritas y mujeres creen que eso es lo que le da identidad.
¿Están conmigo? Entonces, la cultura nos puede definir. Cómo nos vestimos, cómo ponemos los labios cuando nos sacan una foto. Ahora sí me están entendiendo, ¿verdad? Cómo hacer ciertas cosas. Gente es definida por eso. Nuestro pasado. ¿Han escuchado alguna vez decir a alguien que yo siempre he sido así? Personas que de alguna manera recibieron un maltrato y comienzan a maltratar a las personas y siempre siguen así porque en el pasado les pasó, personas que fueron abusadas o personas que hoy tienen un cierto tipo de conducta o de mala conducta. El pasado puede definir a las personas. Yo siempre he sido así, así que así me voy a morir. Tu trabajo. ¿Cuántas veces nosotros decimos a alguien, conocí a tal persona, ¿y cómo es? Esa no es la primera pregunta que escuchamos. Decimos, ¿y qué hace? ¿Verdad? Si es médico, si es un profesional, si es cualquier tipo de profesión. Mencioné el médico por cualquier razón. Lo ponemos en cierto estatus, ¿verdad que sí? Lo definimos a las personas por lo que hacen. Pero ¿cuántas veces decimos, oh, era una persona muy amable, era una persona muy gentil, era una persona muy educada, era una persona, etcétera, etcétera, etcétera? Nuestro trabajo nos puede definir, nuestro estilo de vida, ¿verdad? Los fanáticos deportivos. ¿Saben que los hombres son las únicas personas que se ponen el nombre de otro hombre en su espalda? Las mujeres no lo hacen. Por eso nunca me van a ver con una camiseta blanca de mi equipo con el nombre de nadie atrás. Si me lo pongo, una vez me regalaron una y decía Pastor Silva. Solamente lo hago, me pongo mi nombre. Nos identificamos a veces como fanáticos deportivos y perdemos nuestra identidad. ¿Se ha dado cuenta en los juegos de fútbol, de béisbol, de lo que sea, cómo las personas pierden su identidad? O más bien demuestran su identidad perdida en la forma como se comportan en los conciertos. En los conciertos, ¿verdad? ¿Están conmigo? La afiliación política. Había una persona que conocí que no le gustaba que en la iglesia se aplaudiera ni que levantara las manos, porque él decía que eso era desorden. Sin embargo, en una ocasión pasó una caravana que estaba promoviendo al candidato suyo y el hombre saltó, brincó y aplaudió. Yo le dije, lo que pasa, hermano, es que usted es más político. Mencioné su partido político que cristiano. Esa era su identidad. Muchas veces la afiliación política nos define. En Venezuela, familias se han dividido. El comunismo siempre divide y vencerás, ¿verdad? Es uno de los eslogans de ellos. Ahora, familias divididas por afiliaciones políticas. Vemos franelas, gorras, y es muy simpático porque mucha gente en algunos países latinos, en esta ocasión vi como 2 o 3 mujeres que andaban con franelas en inglés. Yo le digo, ¿tú sabes lo que significa? Me dice, no, dígame. Le digo, no te digo porque es una mala palabra lo que está allí. La identidad se pierde. Personas que no dicen, y esto es lo que quiero decir, personas que no dicen malas palabras y que no son lo que están diciendo en su camiseta, lo que son, porque no entienden. Entonces, es importante que nosotros entendamos ese asunto. Mentiras que creía Mateo sobre su identidad, mentiras que podemos creer nosotros sobre quiénes somos. Mateo quizás pensaba, no fui capaz de ser un rabino, no fui capaz de hacer algo. He visto a personas que dicen, no, bueno, yo hago esto porque no pasé el examen tal, no pasé el examen cual. ¿Verdad? Es muy significativo para nosotros como inmigrantes, la mayoría de nosotros como inmigrantes, si no hemos nacido en este país, ¿verdad? O en Puerto Rico, o en algún lugar que pertenezca a los Estados Unidos de Norteamérica, que seamos en nuestros países porque quisimos estudiar alguna profesión y en nuestros países seamos de tal profesión y aquí estemos haciendo cualquier otra cosa porque no podemos ejercer.
¿Se dan cuenta de la dualidad, de lo que puede pasar con nosotros cuando estamos haciendo algo que no queremos ser? Porque es la única circunstancia, porque las circunstancias nos llevaron a eso. Entonces pensamos, no soy capaz, no fui capaz. Entonces me siento que no puedo estar o no estoy donde yo quisiera estar. Soy un traidor, pensaba Mateo, ¿verdad? Cuando hemos hecho cosas que quizás otros las ven como que nos definen. A veces tenemos una memoria larga con respecto a personas. Por ejemplo, cuando pensamos en Judas, ¿en qué pensamos? Traidor, ¿verdad? Por supuesto, y lo fue. Y no se arrepintió. Cuando pensamos en Pedro, Pedro también traicionó a Jesús, pero se arrepintió. Y Jesús lo restituyó, lo restauró. ¿Se dan cuenta? Pero muchas veces nos quedamos siempre con algo de lo que hicimos en el pasado. Aunque hayamos sido transformados, restaurados, personas nos siguen identificando de esa manera. Entonces Mateo decía, todos me odian. Personas que tienen cierta conducta o que practican ciertas cosas y se ven de esa manera. Solo valgo por lo que hago. Personas que tienen que ganar mucho dinero, que tienen que hacer ciertas cosas para poder tener valor. Ellos piensan que no tienen valor si no hacen, si no tienen aquello. Ahora, otras mentiras sobre mi identidad, ¿verdad? Mi trabajo, lo mencioné, mi orientación sexual. Muchas otras cosas que pueden identificarme, pero que en realidad ese no soy yo, esa no eres tú, no eres esa persona, no soy esa persona. Pero son identidades falsas, impuestas por muchas razones. Ahora, ¿cuál fue el momento clave en la vida de Mateo, verdad? Y vamos a leer en Mateo, si se ponen de pie, por favor, y lean conmigo, Mateo capítulo 9. Si están allá en la pantalla, podemos poner ahora Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 9, versículos 9 hasta el 13. Mateo capítulo 9, versículos 9 hasta el 13. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Fíjense lo que le dice Jesús a Mateo. Y aquí comienza el proceso de restauración en la vida de Mateo. Sígueme, 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 le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Ya dijimos que posiblemente Mateo había escuchado de Jesús antes y sabía algo de Jesús. Inmediatamente dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchas cosas pueden haber pasado allí, mientras Jesús iba a casa de Mateo, etcétera, etcétera. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? A un nivel, ¿verdad? Igual. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos enseña que todos nosotros hemos sido invitados o estamos siendo invitados a seguirte. Y es allí, Señor, en donde podemos recuperar nuestra identidad, donde podemos realmente volver a ser quienes somos. Señor, somos lo que tú dices que somos. El pecado, de muchas maneras, circunstancias, pasado, presente, trabajo, dudas, muchas razones. El pecado manifestado de todas esas formas nos ha robado la identidad. Señor, ayúdanos a entender que tu palabra enseña que la verdad nos hace libres. Y cuando somos libres podemos ser nosotros mismos de nuevo. Mateo es un ejemplo de cómo alguien puede ser restaurado y usado
para la gloria tuya. Úsanos hoy, Señor, bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate un ratito más, iglesia, por favor. Ahora, no es solo acerca de Mateo sobre una identidad rota, dañada, frustrada, sino es acerca de nosotros también. Es sobre nosotros. La vida de Mateo es un ejemplo solamente de lo que necesitamos estar dispuestos a dejar para poder ser restaurados. Porque hay una invitación de Jesús y nosotros la aceptamos o la rechazamos. Y espero que nosotros la aceptemos. Espero que nosotros estemos listos para decirle al Señor sí. Cuando vio a Mateo, sabía que era un hombre odiado. Seguramente Jesús también había escuchado sobre Mateo. Jesús sabía lo que era un recaudador de impuestos. Sin embargo, Jesús se acerca a él y le da la oportunidad y le dice, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Y ahí comienza el proceso de restauración. Cuando les preguntaba, ¿qué te identifica o quién te identifica? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos hoy? En el caso de Mateo puede ser que él haya terminado en esa profesión sin querer estar allí. Es posible que algunos de nosotros también, quizás nuestros padres querían que fuéramos lo que hoy somos. Y quizás nos dimos cuenta y cambiamos, o quizás no lo hemos cambiado y seguimos con lo que somos y todavía seguimos con esa frustración en nuestras vidas. Ahora, es importante que nosotros reconozcamos que nuestra identidad está en Dios, porque Él nos creó, Él es nuestro creador. Hay muchas mentiras sobre nuestra identidad, pero es importante que nosotros reconozcamos que en ese momento clave, cuando Jesús nos dice sígueme, y nosotros obedecemos, seguimos la voz de Jesús, nosotros podemos ser restaurados. Hay un momento clave. Mateo mismo escribió las palabras después que Jesús mismo había dicho cuando dijo, busquen primero el reino de los cielos. ¿Recuerdan, Mateo? Mas buscad primero el reino de los cielos. Busquen primero el reino de los cielos. Y es ahí cuando entendemos esa verdad que nosotros podemos ser restaurados. Ahora, ¿qué hizo Mateo? Tenemos que dejar algunas cosas. Tenemos que dejar esas cosas que pensamos que nos han dado libertad, pero que en realidad nos han esclavizado y no nos permiten avanzar en la vida. Y si estamos avanzando en el camino equivocado. Y qué importante es que nosotros nos demos cuenta de lo que debemos dejar. ¿Qué dejó Mateo? Mateo dejó su escritorio de recaudador de impuestos. El que lo identificaba como un traidor, el que lo identificaba como un hombre apartado, un hombre que no tenía ningún sentido de que pertenecía a ningún lugar, porque no era un romano, no era un judío. Y quizás a veces nos podemos sentir así. Él dejó su identidad, su falsa identidad, su escritorio, su salario. Mateo era un hombre acaudalado. Mateo tenía mucho dinero porque era un recaudador de impuestos. Nos damos cuenta de que es importante que para que seamos restaurados, para seguir a Jesús hay cosas que debemos dejar. Porque esas cosas nos han mantenido atados por años. ¿Verdad? El lenguaje de Jesús, Él dice, no son los sanos, sino los enfermos, los que necesitan. Fíjense esa palabra, necesitan. Para poder ser restaurados, debemos entender que necesitamos ser restaurados. Si somos honestos con nosotros mismos, si somos transparentes, y esto no son palabras de juicio, es más bien una palabra de reflexión, una invitación a reflexionar. Si nos damos cuenta de la realidad de donde estamos, vamos a darnos cuenta de que no nos sentimos completamente satisfechos, de que necesitamos algo más, de que necesitamos ser restaurados. Y yo no estoy hablando solo con aquellos que no son discípulos de Jesús, estoy hablando también hablándoles también a los discípulos de Jesús. Si estás conectado con nosotros, ¿verdad? Es importante que reconozcamos que hay cosas que quizás estamos haciendo que si no están dentro del plan de Dios, dentro del diseño de Dios, que no están cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que volver al plan de Dios. Tenemos que volver al diseño de Dios. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Llámese salud, llámese finanzas, llámese relaciones, llámese familia, llámese profesión.
Solamente cuando vamos a la presencia de Dios y reconocemos lo que necesitamos es volver a Él, entonces seremos restaurados. Pero hay un asunto aquí que podemos llamarlo jerarquía, ¿verdad? La jerarquía de nuestra identidad. ¿Qué queremos nosotros que nos identifique? ¿Verdad? Somos lo que amamos. Somos lo que amamos, ¿sí o no? Cuando he puesto este ejemplo varias veces, iba a sacarme la cartera, pero la tengo allá, ¿verdad? Iba a sacarme la cartera porque a veces decimos, y recuerdo claramente, y lo he mencionado en un par de ocasiones, porque fue algo tan importante para mí que me marcó tanto que lo recuerdo, ¿verdad? Cuando mis hijos estaban en África como misioneros, trabajando con huérfanos, comenzando una escuela de huérfanos, 2 escuelas de huérfanos, alguien me dijo, es que yo amo a los huérfanos. Y yo le dije, ¿y a qué instituciones tú apoyas, verdad? Si quieres apoyar a Steven y Avi que van a África, están en África. Me dijo, no, yo no apoyo ninguna institución de huérfanos, pero yo amo a los huérfanos. ¿Me entendieron? Eso que usted pensó fue lo mismo que yo pensé. Tú no amas nada a los huérfanos. Porque si yo amo a los huérfanos, voy a dar de mi dinero para apoyar a los huérfanos. Nuestra iglesia ama a los huérfanos porque parte del presupuesto de la iglesia apoya a misioneros y apoya a organizaciones en la ciudad, fuera de la ciudad y en muchas partes del mundo para ayudar a los huérfanos. Eso significa amar a los huérfanos. Nosotros somos lo que amamos, ¿sí o no? Y en un sentido esa es nuestra identidad. A veces falsa, a veces dañada, a veces rota, a veces quebrantada. Pero si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a llegar a donde estamos hoy en día. Seguiremos dando vueltas a la ruedita esa de los hámsters, ¿verdad? De los animalitos que corren y corren y corren y corren y se cansan y siguen en el mismo lugar. Entonces es importante que nosotros en esta tarde reconozcamos que necesitamos. Entonces Jesús dijo, si alguno necesita ser sanado, solamente los que están enfermos necesitan ser sanados. Ese era el versículo que estábamos leyendo, ¿verdad? Solamente los están enfermos necesitan ser sanados, necesitamos. La pregunta es, ¿queremos ser sanados? ¿Queremos ser restaurados? El doctor Callas, él menciona que lo único que Mateo se llevó de su escritorio fue su pluma y su tinta. Lo único que Mateo se llevó de su escritorio fue su pluma y su tinta. Dejó su escritorio con su salario, con sus éxitos vacíos, con su rechazo, con su identidad perdida y maltratada, las relaciones rotas y con su propósito. Y solo se llevó su pluma y su tinta para decirle, Señor, aquí estoy, restáurame, hazme de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo pasado ya pasó. Señor, haz algo nuevo en mi vida. Y es cuando hacemos eso, cuando solamente nos llevamos nuestra pluma y nuestra tinta, que le decimos, Señor, aquí estoy. Ahí es cuando puedo ser restaurado. Todo comienza con entrega y obediencia. Mateo lo siguió. Hay personas que me han dicho, pastor, yo creo que Dios me está llamando a enseñar a los niños en Community of Hope. ¿Verdad? Y yo le digo, bueno, quizás sí. Entonces, investiga, comienza a hacer lo que tú crees que Dios te está llamando a hacer. Mateo dejó su escritorio, dejó su identidad falsa y ahora está en la mesa de comunión con muchos otros que lo reciben. Después que Jesús lo invita y él lo sigue, Mateo está en la mesa de comunión con los demás apóstoles. Mateo no solamente pasó a ser un apóstol de Jesús, un seguidor de Jesús, sino que Mateo escribió el primer evangelio, por lo menos en ese orden. Marcos fue el primer evangelista, ¿verdad? Pero en nuestro orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo es el primer evangelio. Se convierte en un escritor de un evangelio, ¿verdad? Para su pueblo hebreo. Y ahora él puede decir que ese es su pueblo.
Ahora hay sentido de pertenencia, sentido de identidad. En su falsa identidad hubiera extorsionado y llevado a la cárcel a su familia, a sus compatriotas, a sus amigos. Ahora Mateo está sentado a la mesa de comunión. Así que Jesús restaura no solamente la relación con Dios, sino la relación con los demás. Y la relación primero con Él mismo. Porque ahora Él está viviendo el propósito de Dios para su vida. Mientras la banda pasa, cantamos una última canción. Te pregunto, ¿qué te define? ¿Quién te define? ¿Quién eres? ¿Cómo te ve la gente? ¿Cómo te ves tú mismo? ¿Cuál es tu identidad? Todos nosotros necesitamos ser restaurados. Y aún después de nuestro encuentro con Jesús, cuando comenzamos a seguir a Jesús, todavía necesitamos ser restaurados en el sentido de que hay cosas todavía que debemos trabajar. Mateo ahora, él es libre para ser el mismo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser libres para ser nosotros mismos? Pongo un ejemplo, el de la finanza. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, en ocasiones hemos dicho, si tuviera, me gustaría ayudar, vamos a seguir con la línea de los huérfanos, pero no tengo? ¿Y por qué no tengo? Porque estoy de deudas hasta aquí. Usen esa figura con la identidad. A veces quiero hacer cosas, a veces quiero ser instrumento de Dios para ciertas cosas dentro de lo que considero que es el propósito de Dios, pero estoy de deudas con el pecado, con mi falsa identidad, con mi falso propósito, con aquello que no soy, pero que a veces tengo que ser, porque ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Mi apariencia. ¿Están conmigo? Podemos decir amén si estoy explicándome. Sin embargo, Dios quiere restaurarme y Dios puede restaurarme y lo necesito. Porque no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y el pecado nos ha apartado de Dios. Ahora Mateo es libre para ser el mismo. Adiós a las falsas identidades. Ahora él es un discípulo de Jesús. ¿Qué definió a Mateo cuando fue restaurado? Jesús y su misión. Y ese es el mejor plan que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Hacer aquello que a Dios le agrada. La vida de Mateo nos muestra cuán lejos Dios es capaz de ir por nosotros. Y nos muestra también cuánto nosotros somos capaces de ir por Dios. Amamos a Dios, ¿verdad? Recuerden, amamos a los huérfanos, tenemos que invertir. Amamos a Dios. Dios dejó todo. Envió a su Hijo Jesús, quien dejó todo para restaurar nuestra identidad, nuestra relación con Él que restaura nuestra identidad. ¿Cuánto amamos nosotros a Dios? Vamos a cantar y luego vamos a orar y nos despedimos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción.
al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Gracias por recordarnos que el amor de Dios es tan grande, que Él nos ama y nos quiere restaurar para que seamos nosotros mismos. Somos bombardeados todos los días para que manejemos tal carro, para que nos vistamos de tal manera, para que tengamos ciertas actitudes o conductas para darnos una identidad, pero que en realidad no somos nosotros. Él nos quiere restaurar para que recuperemos nuestra identidad perdida. Lo hizo con Mateo, lo hizo con María Magdalena. Y hay otros ejemplos que estudiaremos más adelante. Cierra tus ojos allí donde estás, por favor. Y es un buen momento para hacerte esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué me identifica? El pasado, mi trabajo, mi posición social, lo que tengo, mi orientación sexual. ¿Qué me identifica? Es posible que algunos aquí, que algunos conectados con nosotros o que nos escuchan luego, no tengan respuesta. Y entiendas las palabras de Jesús que dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que si necesitas ser sanado, si necesitas entender en tu propia vida quién eres, el Señor restaura tu identidad, el Señor restaura tu vida. Jesús te da la oportunidad de seguirlo. Él te dice: sígueme. Él no obliga a nadie. Tenemos que considerarlo, pensarlo. Como Mateo lo dejó todo y lo siguió. Dejó su escritorio con toda su falsa identidad, con toda su identidad destruida, rota. Y siguió a Jesús para que Él restaurara su vida. Y Mateo se unió a la misión de Jesús, a Jesús y su misión. Y Mateo fue usado como un instrumento para bendecir a su propia gente, quienes lo habían rechazado por ser un traidor. Cuando recuperamos nuestra identidad perdida, nosotros vamos a poder estar satisfechos, vivir una vida abundante con propósito, a recuperar el propósito original perdido por estar apartados de Dios o por no estar, en el caso de que seas un seguidor de Jesús, por no estar dentro del propósito de Dios y estás haciendo algo más. Así que si en esta tarde, en este día, en este momento, tú quieres decirle: Jesús, gracias por invitarme a seguirte. Yo acepto tu invitación. Yo quiero seguirte. Recuerda que tienes que dejar cosas, porque Jesús nos ama tanto que Él no quiere dejarnos donde estamos y con las cosas que estamos que no nos han ayudado. Él quiere, sin embargo, transformarte, restaurarte, sanarte, liberarte
salvarte y llevarte a una vida nueva, con propósito, con sentido, con razón de ser, con perspectivas eternas. Eso es lo que Jesús quiere para ti. Y al cantar cuán grande es Él, nos recuerda que ese Dios inmenso envió a Jesús para que Él transformara nuestras vidas, restaurara nuestra identidad. Si ese es el deseo de tu corazón, dile al Señor allí donde estás: Señor, renuévame, transfórmame, hazme de nuevo, restaura mi identidad. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña la verdad eterna que transforma vidas, que hace nuevas todas las cosas. Tú estás en el negocio de restaurarlo todo a un nivel completo y también a nivel individual. Porque al final de las Escrituras, cuando tu plan perfecto se termine de cumplir, tu palabra dice que todo va a estar bien. Que no habrá más dolor, no habrá más lágrimas. Todos estaremos identificados y unidos a ti por la eternidad. Gracias, Señor, gracias. Transforma las vidas, renueva la identidad de cada uno de nosotros para estar donde tú quieres que estemos y nos unamos a ti y a tu propósito eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a punto de partida. Cuando salgas, a tu mano derecha, si tienes algún motivo de oración, si quieres orar por algo, por alguien, a tu mano derecha, adentro del santuario. La invitación a punto de partida es afuera de las puertas. La invitación a orar es a tu mano derecha, dentro del santuario. Las dobles puertas, hay hermanos allá que quieren orar contigo, hermanos y hermanas que quieren orar contigo. Así que si vas, si tienes un motivo de oración, puedes hacerlo. Eso queda allí, ¿verdad? Si es la primera vez que estás con nosotros, afuera tenemos información para ti. Nos gustaría saludarte, abrazarte, conocerte. Que la paz de Dios esté contigo. Dios te guarde, iglesia. Estamos despedidos.